En lo más profundo de la selva amazónica brasileña, atravesando los estados de Pará y Mato Grosso, habitan los Kayapo, conocidos como la gente feliz. Son parte de la gran nación Mebengocre, que significa personas de la fuente de agua. Durante generaciones, estos pueblos vivieron como nómadas cazando y pescando en armonía con la naturaleza. Todo parecía ir bien, hasta que una noche los Kayapo escucharon algo que jamás habían oído antes. Los extraños sonidos venían de Saruca Toti, una montaña que ya infundía desconfianza y temor entre los nativos. Siempre envuelta en una densa niebla, la montaña a veces emitía ruidos inquietantes, seguidos de relámpagos. Para ellos, esto sucedió mucho antes de cualquier forma de civilización moderna, y cualquier cambio en la naturaleza era visto como un acto divino. Pero aquella noche, el ruido fue diferente, más fuerte, más aterrador, algo que jamás habían presenciado. Mientras miraban hacia Saruca Toti, vieron algo descender del cielo, posándose sobre la enigmática montaña. Algunos lo describieron como una estrella grande y ruidosa, otros como un barco volador, y algunos lo compararon con una esfera luminosa que más tarde asociarían con un clásico ovni. Sin importar las distintas versiones, había algo en lo que todos coincidían. Era una visión completamente desconocida para ellos. Aunque no se atrevieron a acercarse esa noche, a la mañana siguiente, los guerreros más valientes decidieron escalar la montaña en busca de respuestas. Mientras subían, un extraño olor impregnaba el aire, y de repente, entre las nubes, apareció una figura colosal. Era un ser gigante, cubierto de pies a cabeza en un traje blanco, con un único ojo sobresaliendo de su cuerpo. Aún más desconcertante, sostenía una vara plateada que brillaba en su extremo, y con solo tocar árboles y rocas, hacía que desaparecieran. A pesar del miedo que se apoderaba de ellos, los guerreros sabían que no podían retroceder. Con valentía intentaron atacar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cada golpe que intentaban era repelido fácilmente por la vara del ser, y uno tras otro caían al suelo, como si hubieran sido golpeados por un tranquilizante. Los guerreros, al darse cuenta de que no podían vencer a la misteriosa criatura, huyeron aterrados. Los nativos no podían definir qué era ese ser, solo veían una figura cubierta con un extraño traje hecho de lo que parecía ser paja, algo que recordaba a las antiguas leyendas de su folclore. El lugar donde ocurrió este aterrador encuentro pronto sería conocido como la Montaña Prohibida, y desde entonces nadie se atrevió a volver allí. Hasta el día de hoy, la zona permanece como un territorio de cuarentena, destinada a mantener a la gente alejada del colosal y enigmático ser, con la esperanza de protegerlos de su inexplicable poder. Así el capítulo de la Montaña Prohibida se cerró, pero la leyenda no terminó ahí. Una tarde varios jóvenes se dirigieron a un lago cercano para bañarse, cuando notaron a alguien más ya dentro del agua. No era uno de los suyos, era un extranjero, completamente diferente a ellos. Se trataba de un hombre, pero no era como el gigante de la montaña que habían escuchado en las historias. Este extranjero era hermoso, con piel clara, alto, delgado y musculoso. Estaba bañándose en el río completamente desnudo, y aunque notó la presencia de los jóvenes, no pareció importarle. La noticia se difundió rápidamente, y en cuestión de minutos, los guerreros de la tribu llegaron al lugar. Su misión era clara: atacar a cualquier extranjero, ya que en aquel tiempo era común que las tribus consideraran una amenaza a cualquier persona ajena a su grupo. Así que, naturalmente, se prepararon para atacar a este hombre. Sin embargo, antes de hacerlo, decidieron acercarse y hablar con él. Lo que ocurrió después los dejó completamente desconcertados. El extranjero les respondió, y en su propio idioma. La comunicación fue fluida, y no solo eso, el hombre se mostró amable y amistoso. El extraño se presentó como Beb Kororoti, lo que en su lengua significaba nacido de las estrellas o hombre de las estrellas. Afirmó que había llegado desde el cielo y que él era el mismo ser al que habían atacado en la montaña. Los guerreros, incrédulos, le respondieron: «Nosotros atacamos a un monstruo, no a ti».
Bep Kororoti sonrió y les explicó que, en realidad, él era el ser que vieron, pero en ese momento llevaba un traje protector que lo hacía parecer diferente. Todavía escépticos, los guerreros no podían creer que el hombre frente a ellos y el gigante que habían enfrentado fueran la misma persona. Para disipar sus dudas, Bep Kororoti les dijo que fueran a la orilla del río, donde encontrarían su traje. Los guerreros lo hicieron y, para su sorpresa, allí estaba, el mismo traje que vieron aquella noche en la montaña prohibida. Bep Kororoti les explicó que su traje era un artefacto especial, diseñado para viajar por las estrellas. Habló sobre su hogar en el cielo, describiendo las estrellas como su lugar de origen. El bastón que portaba, llamado Cob, era una poderosa herramienta que podía hacer que la gente se desmayara al instante, como si estuvieran borrachos. Pero su verdadero poder era aún más impresionante. Podía romper montañas y la tierra con la luz del sol, lo que en tiempos modernos la gente conocería como trueno o relámpago, a lo que los nativos llamaban Varuna. Sin embargo, no fue el poder de su traje o su bastón lo que conquistó a los Kayapo. Lo que realmente hizo que los nativos lo aceptaran fue la forma en que les hablaba. La calma y serenidad en su voz transmitía una confianza que les hacía sentir cómodos, como si pudieran contarle sus secretos más profundos sin temor a ser traicionados. Era esa sensación de cercanía la que le ganó el respeto y cariño de todos en la tribu, tanto que pronto le pidieron que se quedara a vivir con ellos. Bep Kororoti aceptó y vivió entre los Kayapo durante mucho tiempo. Durante su estancia, su influencia transformó la vida de los nativos de maneras que nunca imaginaron. Los ayudó a mejorar en todos los aspectos sociales y enseñó habilidades que incluso superaban las de los mejores guerreros. Se convirtió en un maestro del arco y la caza, y bajo su tutela, los Kayapo aprendieron a fabricar lanzas y arcos más eficaces. También reorganizó la estructura de la aldea, haciendo que el pueblo fuera redondo y colocando la casa del jefe en el centro, marcando el fin de sus días como nómadas. Bep Kororoti no solo cambió su forma de vivir, sino también su forma de gobernar. Estableció un consejo tribal donde los miembros de la tribu podían elegir líderes basados en sus habilidades, creando un sistema de gobierno más inclusivo. Gracias a estos cambios, los Kayapo prosperaron como nunca antes, y no pasó mucho tiempo antes de que Bep Kororoti se alzara como líder indiscutible de la tribu, ganándose también el título de su mejor guerrero. Su legado fue tan grande que, incluso generaciones después, la leyenda de Bep Kororoti sigue siendo contada por los ancianos de la tribu como Raoni Metuktire, quien lo recuerda como el verdadero héroe y líder de su gente. En medio de su estancia, Bep Kororoti se enamoró de una mujer de la tribu y decidió casarse con ella. Juntos tuvieron una hija a la que llamaron Cob, en honor a su bastón. Vivieron felices durante muchos años, y cuando su hija creció, ella también formó su propia familia. La vida en la aldea parecía perfecta, hasta que algo inesperado comenzó a ocurrir. El comportamiento de Bep Kororoti cambió de manera abrupta. Lo que una vez fue calma y sabiduría se transformó en una conducta errática y problemática. La tribu pronto notó estos cambios y los problemas comenzaron a ser una constante. Casi todos los días, algo nuevo perturbaba la paz que él mismo había ayudado a crear. Un día, mientras cazaba, Bep Kororoti tuvo una discusión con sus amigos y de repente, sin dar explicación, huyó hacia la espesura del monte. Más tarde, en un extraño comportamiento, pintó a toda su familia de negro y los dejó encerrados en su casa. Acto seguido, se colocó su traje, tomó el bastón y comenzó a lanzar rayos que cegaban y herían a cualquiera que estuviera cerca. Su conducta se volvió errática. Desafiaba a los guerreros de la tribu y actuaba de forma completamente impredecible. Estos comportamientos alarmaron profundamente a los nativos, quienes jamás habían visto a Bep Kororoti actuar de esta manera. Aún hoy, nadie sabe qué lo llevó a comportarse así, pero muchos creen que sufrió un colapso mental. Los guerreros de la tribu intentaron someterlo por la fuerza, pero sabían cuán poderoso era.
Aquellos que osaron atacarlo cayeron desmayados con solo rozar su traje. No había manera de enfrentarse a él y finalmente decidieron dejarlo ir. Beb-Kororoti huyó hacia la montaña prohibida, Saruca-Toti, y apenas llegó a la cima, una serie de truenos y relámpagos estremecieron toda la región. Una luz misteriosa descendió del cielo, envolviendo a su esposa y a su hijo, quienes desaparecieron sin dejar rastro. Luego la nave esférica que lo había traído al planeta se elevó entre el humo y los relámpagos hasta desvanecerse en las nubes. Finalmente, Beb-Kororoti ascendió al espacio en un estallido violento, rodeado por una nube de humo y ruido ensordecedor. El impacto de su partida se sintió en todo el pueblo. La única que no desapareció fue su hija, Neoputis, a quien dejó en la tribu como un vínculo en caso de que alguna vez necesitaran su ayuda. Era como si Beb-Kororoti hubiera sabido que su partida traería problemas. Y no se equivocaba. Tras su desaparición, el pueblo cayó en un estado de decadencia. Los árboles y las plantas murieron, los animales huyeron aterrorizados por la explosión de la nave y pronto la región se vio azotada por enfermedades y hambrunas. Los nativos estaban al borde de la desesperación. La falta de comida hacía que sus vidas pendieran de un hilo. En un acto desesperado, Neoputis decidió hacer algo. Pintó a todos los miembros de la tribu de negro, se acercó a un gran árbol y realizó un ritual para invocar a su padre. Al principio, nada sucedió, pero luego una nave voladora apareció sobre la tribu. Beb-Kororoti había regresado, esta vez acompañado por su esposa e hijo. Traían consigo extrañas semillas y medicinas que nadie había visto antes. Después de curar a los enfermos, enseñó a la tribu cómo plantar esas semillas, asegurando que la hambruna no volviera a afectarles. Beb-Kororoti pidió disculpas a la tribu por el incendio que había provocado años atrás y los llevó a Saruca-Toti, donde construyeron casas de piedra que los nativos creían que habían sido creadas por dioses o los Anunnaki. Con comida y refugio, los Kayapo ya no tenían que ser nómadas. Vivieron en prosperidad y en honor a su líder celestial, cambiaron su nombre a Kayapo. Antes de regresar al espacio con su familia, Beb-Kororoti les dejó un mensaje crucial. Debían plantar frutos y semillas todos los años para que nadie en la región volviera a pasar hambre. Este importante mensaje sigue vivo hoy en día, y los miembros de la tribu lo celebran con ceremonias de agradecimiento, vistiendo trajes hechos de paja y portando una vieja escopeta, representando el trueno de Beb-Kororoti. Para ellos, Beb-Kororoti no fue solo un maestro o un guerrero, fue su Dios. Les enseñó cosas que parecían imposibles para su tiempo, y su legado perdura hasta hoy. La historia de Beb-Kororoti se sigue enseñando en las escuelas de los pequeños pueblos de la selva amazónica, y durante los rituales, los lugareños se visten con ropas que representan el traje que él usó cuando llegó por primera vez a la Tierra y cuando regresó al espacio. Para los nativos esas vestimentas son sagradas, un símbolo del Dios que cambió sus vidas para siempre. Algunas personas creen que Beb-Kororoti no era solo un ser misterioso, sino que en realidad podría haber sido un Anunnaki. Todos hemos oído hablar de los Anunnaki, esos seres legendarios que, según muchas historias, influenciaron diversas culturas en todo el planeta. Se dice que estos seres abandonaron la Tierra hace miles de años, pero que continuaron manteniendo contacto con ciertos grupos selectos. Y muchos creen que Beb-Kororoti pudo haber sido uno de ellos. Pero hay otra teoría aún más intrigante. ¿Y si Beb-Kororoti no solo era un Anunnaki, sino también un viajero del futuro? Su conocimiento era asombroso, introduciendo ideas que parecían estar adelantadas a su tiempo. El sistema de gobierno que estableció, donde los líderes eran elegidos por sus habilidades, se asemeja mucho a los sistemas que utilizamos hoy en día. Y su conocimiento sobre la agricultura, la arquitectura con piedras y la organización social parecía ser algo que los nativos jamás habían visto. Los mitos, hechos y creencias religiosas que los Kayapo todavía comparten están profundamente conectados con la relación de Beb-Kororoti con el espacio y el universo. Ahora,
Podrías pensar que todo esto no es más que una fantástica historia para antes de dormir, pero lamento desmentir esa suposición. Existen elementos en esta leyenda que sugieren que algo extraordinario realmente sucedió. La vestimenta de paja que los nativos describen en sus ceremonias tiene un parecido asombroso a los trajes espaciales que hoy conocemos. El ojo único del gigante, descrito en los relatos, podría ser el visor del casco de un astronauta, y la piel blanca podría ser el color del traje. El nivel de conocimiento que Beb Kororoti tenía era asombroso incluso para nosotros hoy en día, por no hablar de los nativos, quienes vivían en un aislamiento casi total de las influencias externas. Se dice que Beb Kororoti llegó a la Tierra en 1884, aproximadamente 80 años antes de que los humanos comenzaran a viajar al espacio en la década de 1960. Curiosamente, en 1952, una década antes del primer vuelo espacial humano, los Kayapó ya habían comenzado a realizar ceremonias en las que vestían como astronautas, bailando en honor a Kororoti. La historia de Beb Kororoti no es solo una leyenda perdida en el tiempo. Para los Kayapó, es un recordatorio vivo de que no estamos solos en este vasto universo. Su influencia sigue presente en sus ceremonias, sus creencias y en las lecciones que dejó para su pueblo. La importancia del equilibrio con la naturaleza y el cosmos. ¿Fue un dios, un extraterrestre o un visitante del futuro? Lo cierto es que su impacto ha resonado a lo largo de los siglos, desafiando nuestra comprensión de la historia y la vida misma. Quizás el legado más grande de Beb Kororoti es invitarnos a mirar más allá de lo conocido, a cuestionar los límites de nuestra realidad y a recordar que en un mundo lleno de misterios, las respuestas pueden estar más allá de las estrellas.